Bienvenidos a este nuevo vídeo de últimas noticias, donde hablamos sobre todo de actualidad cripto y normalmente de los proyectos de los que solemos hablar en este canal. Y hoy vamos a ver bastante información nueva, como podéis ver por aquí. Os voy a enseñar algunos proyectos nuevos que he añadido a mi portafolio, algunos otros que tengo en el radar o en scan. Y empezaremos viendo un poquito de actualidad cripto, de la parte más degen, de aquella parte con más riesgo, ¿no? Todos aquellos tokens que salen pues, en el mismo día, todas aquellas narrativas más cortas o a corto plazo. Así que vamos a empezar por actualizar un poquito todo esto de aquí. Luego veremos ya las siguientes cositas que os quería comentar. Lo primero es hacer un poco de resumen de lo que ha pasado estos días, que como habéis visto principalmente ha vuelto a resurgir todo el meta este de los animales y ha sido en gran parte pues por Elon Musk, que en relación pues a todos sus tweets y varias cosas, ¿no?, que han ido pasando en Estados Unidos. Han salido infinidad de memes de animales y en este caso, ¿no?, todo empezó con Peanut, que seguramente ya habréis escuchado la historia, que sería este token de aquí, que ha llegado en cuestión de nada a 134 millones. Y luego estaba Fred, que representa que es el First Convicted Raccoon, que esta es una de las que aproveché yo, ya que yo vi tarde lo de Peanut y entonces fui a buscar cuál podía ser la siguiente. Y yo en este caso pude entrar en Fred, que teóricamente por lo que pone aquí le hicieron la eutanasia tanto a Peanut como a Fred, estas dos ardillas que se han hecho tan virales en Twitter. Por eso que considero, si estáis en este mundo degen, que hay que estar muy al día en Twitter, ya que estas cosas pasan muy rápidas y bueno, pasa el tren volando, ¿no? A raíz de esto pues han salido más tokens y más memes relacionados con esta meta de los animales, como el de OPK, que si os vais al perfil de Elon Musk veréis que tiene ahí fijada una foto que básicamente es Peanut, pero tipo Obi-Wan Kenobi, y la verdad que esto subió un montón, ¿vale? 7,8 millones. De hecho, de haber estado atentos al tweet de Elon Musk, pues había bastante tiempo de entrar y sacarse un buen profit. Y como veis, han habido pues otros memes, otros tokens relacionados con esto, también con los animales de Elon. En este caso yo traí también Eric, que es el pez de Elon, pero bueno, que habían otros animales, ¿vale? La gente intentó en este caso posicionarse en los que aún no estaban petando o estaban empezando a subir. Y luego, pues como esta meta, ¿no?, un poco triste de como animales muertos, que está pues el de Kamala, que tenemos por aquí, el de Albert, que es un cocodrilo, y algunos otros, ¿no?, que en este caso salieron. Aparte de esto, pues también la mascota, por así decirlo, de Panfan, Capsi, también creció bastante. Esto es en relación a Orangey, este call que tenemos por aquí, que es un call super degen. De hecho, os recomiendo sus vídeos de YouTube. Yo la verdad de este estilo es de lo que más miro, lo que no suele colgar muchos vídeos. Y luego tenemos aquí Shrap, que en este caso, ¿no?, es el erizo de Elon, ¿vale? O algo así. Lo que tenéis que tener en cuenta que todos estos proyectos, visto así, parece muy fácil de cazarlo, pero en el momento que sale una noticia de estas, salen 3, 4, 5, infinidad de proyectos copia, ¿no? Entonces lo que yo suelo hacer es posicionarme no solo en uno, sino en dos, incluso a veces tres. Suelo posicionarme en el que está creciendo más, entrando en un buen punto. Con el ejemplo de Peanut, pues sería evidentemente Peanut el que estaba creciendo más. Y luego a veces la atención suele irse, ¿no?, hacia el OG o hacia el token, que a lo mejor se llama Peanut también, pero que no está a lo mejor con tantos bundles, es decir, con tantas wallets que tienen mucho porcentaje del supply de este token, ¿no? Pues a veces se va la atención hacia esos otros lados. Pero realmente el que suele coger más atención, más volumen, etcétera, etcétera, es el que suele crecer. No tiene por qué ser el original, ¿no? Pero mucha gente cuando ocurre esto, pues se va a Panfan, intenta buscar por el nombre del proyecto y a ver cuál es el original, porque normalmente algo, ¿no?, suele crecer también y a veces se posiciona más que los nuevos, ¿no?, que muchas veces pues tenemos mucho cabal, muchos insiders, ¿no?, o gente que se posiciona muy pronto teniendo un porcentaje del supply bastante alto. Estas han sido un poco las noticias, ¿vale?, que ha habido en el mundo degen, por así decirlo, esta semana. Al final, claro, todos estos tokens, ¿no?, cuando pasan ciertos market caps ya dejan de ser degen,
pero es increíble en este mundillo, pues como veis, lo rápido, ¿no?, que pueden llegar a crecer estos tokens, estos memes cuando hay atención. Dicho esto, para que veáis un ejemplo, ¿no?, de uno que he visto yo ahora. Ahora tenemos, obviamente, la Election Meta, ¿vale? Ya que tenemos, en el momento que estoy grabando este vídeo, pues mañana las elecciones. Y estas son, ¿no?, algunos de los tokens que, como veis, están saliendo, están creciendo. Tenemos el de Harris, que ha hecho esto, y tenemos algunos, pues, más cómicos, por ejemplo, como el de Brent, ¿vale? Y el de Direct, que sería en este caso este de aquí, ¿vale? Al final son proyectos que, como os digo, puede ser que mueran, puede ser que no, pero que son de narrativas mucho más cortas para hacer trades o para sacar rentabilidades pues más rápido, ¿no? Lo que yo ahora siempre hago con todos estos es igualmente poner un stop loss, porque si mueren, suelen morir muy rápido. Dicho todo esto, vamos a ver ya las otras cosas que os quería decir. Sí que vamos a empezar por el tema de Revit, ya que ahora Revit ha recuperado un poco mejor, ¿vale? Pero sí que hemos tenido un poco de FAT, hemos tenido una bajada, pero ya podéis ver que en las últimas 24 horas hemos subido pues un 55% desde este punto de aquí, que por el market cap del proyecto y todo, pues la verdad no está nada mal la subida que hemos tenido. Entonces, lo que ha ocurrido con el tema de Revit, ¿vale?, es que principalmente hay dos calls, dos influencers grandes que estaban aquí en el proyecto y que, por lo que a mí me han contado, pues se fueron. Lo que pasa es que, en mi opinión, se fueron de una manera muy mala, ya que, por lo que veo, hicieron ventas grandes cuando a lo mejor lo podrían haber hecho de una manera más escalonada para no manchar tanto el gráfico. Pero bueno, parece ser, ¿no?, que se marcharon así, y que la razón, por lo que a mí me han contado, es que el fondo de la comunidad, Las Ballenas, no está abandonando, y ese dinero es el que en principio sirve para los listings o los listados que están por venir, que bueno, hay conversaciones con diversos exchanges, ¿no?, que cuando haya algo de esto confirmado os lo traeré por aquí, pero por ahora aún no hay nada confirmado. ¿Y qué pasaba, no? Que el fondo este cada vez estaba creciendo, estaba yendo bien, pero parece ser que estas ballenas, ¿vale?, los que tienen más cantidad de dinero en este proyecto, pues no estaban poniendo nada. Y esto es lo que dicen estos dos influencers que se fueron, Default y Lucas Dimos, ¿vale?, que es la razón por la cual pues esto se han ido, ¿no? He visto algún tuit suyo de que les encanta la comunidad, pero claro, eso no quita el hecho, ¿no?, de que lo que han hecho ha manchado bastante el gráfico. Aún así, por este lado, deciros que no ha cambiado nada de Revit, siguen las conversaciones con el tema de los listings, sigue teniendo las mismas métricas, todo esto, pero aún así ya sabéis que estos son memes, encima memes en este caso pues eso, con 5 o 6 millones, con lo que puede pasar cualquier cosa, por lo que todos haced vuestra propia investigación y gestionad el riesgo, ¿vale?, si esto nos llega a bajar otra vez mucho o lo que sea. Aparte de esto, aclarar, como ya acabo de decir, que porque me pasó que algunas personas se habían pensado que yo había vendido, y es el Lucas Dimos, el americano. Y dicho esto, aclarado el porqué de la bajada de Revit, vamos a ver ya los otros proyectos que os quería comentar. El primero es el proyecto, en este caso de Xavier, que justamente os hablé de este proyecto en mi anterior vídeo de YouTube. Era de estos proyectos Digens que yo os comenté más o menos, creo que por esta zona de aquí, ¿vale?, los 100 o algo así, y nos llegó a bajar incluso pues hasta los 60 o esto. De hecho, la historia completa para mí es que yo este proyecto de Xavier lo descubrí en GMGN. Aquí en este apartado de trending me salió por aquí, fui a investigarlo y pillé toda esta subida de aquí. Me gustaba tanto el proyecto que no tomé nada de profits, hice un round trip, que eso en inglés significa que básicamente estás como en el principio, ¿no?, del proyecto, vas arriba con él y vuelves abajo hasta donde estabas. Y en mi caso me quedé incluso con unas pérdidas, como veis, bastante grandes durante pues un tiempo, pero no me fui del proyecto, ya que me gustaba, e igualmente no me compensaba, ¿no?, por las pérdidas que había, en este caso si las hubiera realizado, ¿vale?, porque no vendí en este caso nada de estas pérdidas. Volvió a subir, parecía que remontaba, volvió otra vez a bajar, aunque hasta un punto más arriba que el anterior, y aquí sí ya que parece que hemos vuelto a explotar, ¿no? Entonces, claro, esto es lo bueno a veces de tener convicción en según qué proyectos, por mucho que sean muy Digen, ya que si funciona y te posicionas muy abajo, pues claro, esto a mí la verdad ahora me ha ido bastante bien. De hecho, os voy a enseñar el punto en el que lo vimos en el anterior vídeo. Fijaos que aquí estamos en 105, ¿vale? Y esto es el 29 de octubre, con lo que era
Pues fijaos, pensaba que era el punto de aquí, pero no, no. Este punto de aquí, ¿vale? Por aquí hablamos del, bueno, os puse el proyecto como ejemplo en GMGN, esta plataforma que utilizo yo para hacer trading, y se bajó incluso hasta los 15K. Imaginaos haber hecho una compra aquí, ¿no? Ahora, habiendo tocado los 700 y con un proyecto que en mi opinión tiene mucho potencial, evidentemente de aquí podríamos volver a caer para abajo, pero para mí es un proyecto que debería estar en los millones, o sea, no debería estar aquí en 500K. ¿Vale? Veremos qué pasa, porque a lo mejor esto llega a 1 millón y peta para abajo, llega a 5, llega a 10, llega a 30, no llega, ¿vale? Entonces habrá que ver. Pero aún así os quiero explicar un poco pues cuál es la historia, ¿no?, de este proyecto. Y este es un proyecto nuevo que evidentemente he añadido en mi portafolio. Y un poco, ¿no?, la meta de esta es que Xavier Renegade Angel bueno, forma parte, ¿no?, de Adult Swim, de este programa que tenemos por aquí, del cual han salido series pues muy famosas como Rick y Morty, como, bueno, Al Padre de Familia, algunas de las que tenéis por aquí en pantalla. Y claro, resulta, ¿no?, que de los creadores, de hecho, de esto, de Adult Swim, de uno de ellos, su programa favorito es este, el de Xavier. Y creo que del otro creador también de sus programas favoritos son varios, más el de Xavier, si no me equivoco. Y justamente es un personaje muy, muy curioso, hasta el punto que ha creado comunidades ocultos, ¿no? Fijaos que estamos ahora en Reddit y esta es la comunidad de Xavier, que son ni más ni menos que unas 10.000 personas. Esto no tiene nada que ver con el token ni nada. Y si fijaos, 9,9K. Y claro, por aquí tenéis pues dibujos, ¿no? Cosas que van comentando pues por aquí la gente. Pero es que incluso podéis ver cosas como My God, this show truly changed my life. O sea, madre mía, este show cambió de verdad mi vida. Cositas así y cositas también curiosas como que hace unos 4 meses, fijaos el meme de Luke, justamente lo tenemos aquí también hecho con Xavier, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido también gracioso. Y realmente, bueno, aquí tenéis, de hecho, en YouTube tenéis toda la serie completa. Es una serie muy loca, muy bizarra, ¿vale? Al final Adult Swim hace más animaciones, programas y todo, pues digamos, más para adultos o humor adulto. Y por ejemplo, ¿no?, pues tenemos aquí las 2 temporadas de Xavier, creo que también hay una película y hay más cosas. Y es un toque, ¿no?, comparable con otros proyectos, en mi opinión, más bizarros, ¿vale? Como Skibidi, que podría ser este de aquí, como Kekek, ¿vale?, que es este otro de aquí. Tiene un poco este rollo, ¿vale?, así más loco. De hecho, fijaos, si voy hasta a la web, ahora vais a ver aquí cómo se ve Kekek, pues ya podéis ver un poco de qué va, ¿no? Y eso porque yo ahora tengo desactivado aquí el sonido, que si os pongo la música, pues también os reiríais. Entonces, para mí Xavier sigue un poco esta meta, lo que pasa que necesita atención y yo sinceramente cuando estábamos por aquí pensaba que este proyecto ya iba a morir y al final, ¿no?, pues ha habido suerte en holdear en este caso y como os decía es un proyecto que tiene muchos fans, tiene en este sentido mucha historia, es incluso como un poco una serie de animación de culto podríamos decir y sí que está muy loco Xavier, o sea, si veis un poco lo que dice, ¿vale?, ponéis en YouTube cualquier episodio, ya veréis lo bizarra que es la serie y en cripto, ¿no?, pues podría ser algo que puede funcionar. Ya os digo que, como he dicho antes, esto no es una recomendación de inversión, pero bueno, ahí tenéis la comparativa un poco con otros proyectos del mismo estilo y lo que sí que también ha pasado es que esto ha empezado un poco a crecer desde que se ha hecho un CTO con Styles, ¿vale? Aquí Styles NFT, esta persona de aquí decidió, ¿vale?, tomar las riendas con la comunidad del proyecto. Yo de hecho estuve con él pues desde el principio, que teníamos al desarrollador, hasta que entró él porque el desarrollador pues no se enteraba de nada, no hacía nada y estaba solo creando 1000 proyectos y ninguno le importaba. Y él se animó, ¿no?, a hacer el CTO, así que nada, bueno, un saludo desde aquí Styles. Gracias por hacer el CTO porque la verdad yo creo, ya se lo he dicho a él, que si él no se hubiese metido aquí, no hubiese entrado, no sé si esto hubiera retomado este impulso que hemos cogido. Así que bueno, por ese lado muy bien y como veis aquí tenemos un poco la comparativa, ¿no?, con los proyectos que os he dicho yo y un poco pues de qué va Xavier, el humor que tiene. Os recomiendo sino que os paséis por aquí, por el Twitter, ¿vale?, que también tenéis diversos vídeos para que veáis un poco a lo que me estoy refiriendo
refiriendo. Dicho esto, vamos a ver ya los otros proyectos. Evidentemente, el otro proyecto es el de Look, ¿vale? El que he añadido a mi portafolio, ¿vale? Os estoy contando el de Xavier y el de Look, y luego veremos simplemente, porque hoy no vamos a hablar de los tokens o proyectos del canal, porque como veis tengo mucha cosa que comentaros. Lo comentaremos ya para el siguiente, todo lo que es Bread, Ponke, etcétera, etcétera. Lo único que os voy a comentar rápido de Ponke, buenísimas noticias, lo acaban de listar en futuro, si no me equivoco, en Binance, con lo que si tenéis Ponke, pues genial, muy buena noticia. Y aparte de esto, lo que os digo, lo veremos ya en el siguiente vídeo. Y simplemente para seguir con los añadidos al portafolio, pero bueno, que este ya lo sabíais, es el de Look, ¿no? El de Look Pro, que sería un poco este meme de aquí que utilizan casi todos los influencers de CT o de cripto Twitter, ¿no? Como Murat, como Ansem, como Shadow, etcétera, etcétera. Entonces esta persona nos dice, ¿no? Que si ahora el meta más principal ha sido con perros, algo con gatos, tal, pues él cree, ¿no? Que en 25 dominarán más los memes verdaderos y que tengan que ver más con personas, por ejemplo, de cripto Twitter que utilicen estos memes, como es el caso de Luke. Así que dicho esto, os voy a enseñar los proyectos de los cuales yo estoy haciendo scan. Scan, ya que estamos un poco más en esta jerga que se utiliza en CT o en cripto Twitter, sobre todo en la comunidad inglesa o americana, que a mí es sinceramente la que me gusta, pues vamos a hacer algo de scan. Scan simplemente es para tener como proyectos en el radar, ¿vale? Esto no quiere decir que yo haya invertido o no en estos, sino que simplemente pues esto los estoy investigando, los estoy mirando. Vamos a empezar con los que son un poco más grandes. El primero es Swag, es un proyecto que me hace también bastante gracia, la verdad. Ahora lo tenemos aquí en 13 millones y bueno, os voy a enseñar rápidamente el Twitter. ¿Vale? Y aquí sin sonido, pues un poco el estilo y los vídeos que hay. Como veis, lo que, bueno, se supone que tiene gracia este proyecto son estas gafas. De hecho, si vais a la página web, como que las podéis poner en fotos, ¿vale? Ahora, como lo veréis ahora por aquí. Y sería aquí en Swagify directamente y básicamente que podamos hacer, bueno, esto de aquí, ¿no? O algo parecido. Entonces, el proyecto es bastante divertido, la verdad, a saber si funciona, pero lo tengo ahí en Scan. Luego, otro proyecto que también tengo en Scan es el de Based, que este es un proyecto mucho más Degen. Tened en cuenta que estos proyectos, como he dicho muchas veces, de un día para otro pueden morir. Entonces, el anterior que os he enseñado es un poco más grande, pero este sí que es bastante más pequeñito. Y bueno, tiene que ver, ¿no? Pues con todo el tema este de chat, de GigaChat, de Sigma, digamos como toda esta meta, toda esta narrativa un poco más de la masculinidad. Sería este proyecto que estáis viendo por aquí, entramos, ¿no? Y bueno, ya veis un poco el estilo, ¿no? de todo esto de aquí, de este meme, que también la verdad que es gracioso. Vamos a seguir con los escáneres. Otro meme muy Degen, porque está muy bajito, pero son memes muy conocidos, pero que están, como veis, en puntos muy bajos, ¿vale? Fijaos el de Forever Alone también aquí en 200k. De hecho, a mí me extraña que un meme tan conocido esté en este punto, ¿no? Pero bueno, ahora sí que parece que ha empezado a arrancar. De hecho, desde que lo vi yo ahora, no está mal ya lo que ha crecido, así que bueno. Y ya los dos últimos que os voy a enseñar es Elon, este sí que es un poco más grande, que en este caso, bueno, más que Scan, yo aquí he empezado a acumular, ¿vale? Este proyecto sí que me interesa, entonces, bueno, para que lo sepáis, es este de aquí, está en Ethereum, ¿vale? Como el otro de Swag. Y ya el último que estoy mirando, ¿vale? Que en su momento compré y vendí, es uno parecido a Lucy, ¿vale? Son estos proyectos más de lo que se llama el Artfolio, o de los que algunos lo llaman el Artfolio, ¿no? Como el portfolio de arte, por así decirlo, que son proyectos cripto que se curran mucho más el diseño, ¿vale? Como estáis viendo un poco más aquí por pantalla, y le dan mucha importancia a esto. De hecho, acaban de cambiar la página web de Lucy, está bastante guay, la verdad, lo que han cambiado, y aunque antes ya estaba bien. Y luego el proyecto, ¿no? Que un poco he visto que algo se ha despertado, es el de Aqua, que es un proyecto parecido al de Lucy, pero como veis con un market cap mucho más pequeño. Pero que hemos tenido, ¿no? Otras veces también que he intentado arrancar y ha bajado muy fuerte. Entonces, bueno, aquí está el proyecto por si le queréis hacer el scan,
¿vale? Que también quiero empezar a utilizar estos términos porque al final son los que utilizo yo más, sobre todo ahora que me estoy metiendo mucho en el mundo más Degen, hacer trades de memes durante el día, bueno, trades muy rápidos, ¿no? Como todo esto lo hago con algunos grupos en los que estoy, algunos privados, otros públicos, la mayoría son de comunidad inglesa y claro, me hace gracia, ¿no?, utilizar un poco sus mismas expresiones, así que a partir de ahora lo utilizaremos también por aquí. Cuando haya tokens que estoy mirando, ¿vale?, que estoy investigando, os voy a decir que estoy haciendo scanning y al final me gusta también hacerlo de esta manera porque creo que se da más a entender que cada uno va a hacer su propia investigación y es como una forma de decir, mira, estoy mirando esto, podría ser interesante, a ver qué tal. O estoy mirando esto, podría tener un trade rápido, ¿no? A ver qué tal. Pero al final pueden morir también, ¿no? Con lo que hay que tener cuidado con estas cosas. Dicho esto, vamos a seguir ya con las noticias. Hoy ya se ha acabado por hoy todo el tema este de los escáneres que haya añadido a mi portafolio. También os lo comenté, pero está Bro, ¿vale? Bro the Cat, que es este de aquí, este gato. Y también he añadido otro gato que se llama Brew, que es lo mismo, pero con U y H, ¿vale? Sería este de aquí. Entonces, aparte de estos dos, sí que no he añadido, diría, más cosas a mi portafolio. Y ahora vamos a hablar ya de temas de noticias. He encontrado algo bastante interesante que os quería compartir. Es que he encontrado lo que teóricamente es el primer meme que se hizo en Ethereum, que es el de Aye, que es este de aquí. Aquí tenéis su Twitter, por si queréis cotillar un poco esta historia. De hecho, yo me he mirado, bueno, hay bastantes vídeos en YouTube, hay un par de entrevistas que nos hablan, hay podcasts que nos hablan sobre este token. Y básicamente se creó en 2015, como veis lo tenéis por aquí, en principio el 20 de agosto, y es, no sé si es de los, creo que de los primeros 300 que se hicieron después de que estuviera disponible la red de Ethereum. O sea que ya veis que en el principio, claro, como esto es tan antiguo, luego no se podía, ¿no?, invertir en DEX, en exchanges descentralizados, para que la gente lo pueda comprar. Y lo que han tenido que hacer es hacer un wrap, ¿vale? Rapearlo de Ethereum, que básicamente esto lo que ha servido, ¿no?, es para que sí que se pueda, en este caso, comprar en DEX, ¿vale? Comprar en exchange descentralizado. El nombre de antes era Aye, como veis aquí, Aye Coin, y simplemente al hacer el wrap, ¿vale?, en 2024, pues ha pasado a WAC. Este proyecto y el siguiente, bueno, y los dos siguientes, os lo traigo más como algo interesante, ya que es una meta o una narrativa que ahora mismo está un poco muerta y yo no sé tampoco hasta qué punto esto puede funcionar o no, pero que sí que me parecen proyectos muy interesantes, sobre todo a nivel de historia cripto, porque es como si tuviéramos, ¿no?, los tokens, por así decirlo, de que igual irían a un museo, porque claro, este es el primer meme realmente que hay de Ethereum, ¿no? Y claro, este es un ejemplo, miraos bien el proyecto, todo, sobre todo, como os digo, esto es a más de noticias. Si queréis invertir, por favor, mirad el explorador, pasadle el DeFi Scanner, porque ya os digo que salen alarmas y estas alarmas no sé si es por el wrap que han hecho en Ethereum, porque hay holders muy grandes, porque hay que tener cuidado, ya que es un token, como digo, bastante antiguo. Entonces, esto, miradlo bien. Yo os lo traigo más como algo que me ha parecido muy, muy interesante y que tampoco he visto a nadie traer esto a YouTube, y menos de habla hispana. Habla hispana creo que sí que nadie ha visto nunca hablar de esto, pero bueno, me puedo equivocar, igual alguien lo ha dicho algo por ahí. Aparte de esto, el primer token, ¿vale?, el primer ERC20 que se hizo el deploy en Ethereum es Mistcoin, que es MWC, creo el token, si no me equivoco. Lo tendríamos por aquí. Como veis es WMC. ¿Vale? Inicialmente era Mistcoin, MC, pero cuando hicieron el wrap, ¿vale?, para que se pudiera en este caso también comprar y vender en DEX, pues va a llamarse WMC, ¿vale? Si lo buscáis por DEX Screener os saldrá así. También muy interesante lo de este token. Y luego tenemos pues cuando se hizo Bitcoin en Ethereum, que este la verdad lo he descubierto yo hoy. A mí me parece muy divertido, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la historia, ¿no?, de cuando se creó Ethereum y que muy poco después pues se quiso crear eso, el Bitcoin de Ethereum, ¿no?, que vendría a ser este de aquí. Y nada, os lo he traído también porque me ha parecido la verdad interesante. Y ahora vamos a ver rápidamente, ¿vale?, dos cositas que os quería enseñar. Lo primero es deciros que el vídeo de GMGN para aprender a utilizar bien toda la plataforma y el vídeo de Holderscan, que aún os lo debo, que estos van a ser más completos. En este, simplemente para aquellos que os habéis metido en todo el mundo de Degen,
os voy a enseñar yo ahora rápidamente cómo comprar y vender en GMGN y ya en el siguiente vídeo entraremos más en detalle con todo esto. Vamos a aprovechar que me acaban justo de enviar un token por un grupo para hacer scan, o sea, para mirar, y lo vamos a copiar por aquí en GMGN, que así veis cómo se compra y cómo se hace todo, ¿vale? Evidentemente esto es de prueba, pero bueno, así os podéis hacer un poco a la idea. Vale, ahora podéis ver por aquí. Y esto es muy simple, ¿no? Una vez tengamos conectada nuestra cartera y todo, arriba nos dirá aquí cuánto tenemos de sol y todo eso. Yo, cuando son tokens que se mueven mucho más rápido, lo suelo, pues esto, poner en 1 minuto. Y para comprar, ¿vale? Simplemente aquí a la derecha le daremos a Buy y esto es para comprar en mercado. Imaginaos que quiero comprar 0,1 en mercado, ¿vale? Pues ahora simplemente le daría aquí y pondría Buy y estaríamos comprando ahora en esta zona a mercado. Para vender simplemente a mercado, pues igual sell, seleccionamos 50, 75, 100%, lo que queramos vender y le damos aquí al tope, ¿vale? Estas son como las dos principales más fáciles. Luego, que queremos comprar al límite, ¿vale? Eso quiere decir que cuando nos llega a cierto precio, nos salte la orden y ahí nos compre. Yo recomiendo también mejor hacerlo así, ¿vale? Imaginaos que aquí digo, oye, veo que se podría apoyar aquí en esta zona, ¿no? Otra vez, o no, igual eso ya muy abajo, ¿no? Podría a lo mejor volver a apoyarse por aquí. Pues le voy a meter en 15,7K, quiero que me compre 0,1, ¿vale? Fijaos que lo selecciono, pongo aquí, creo la orden y ahí tengo mi orden de compra, ¿vale? Para hacer la venta sería lo mismo. Yo ahora le doy a Sell, en vez de aquí estar en Sell Now, que sería mercado, me iría a Auto Sell. Aquí selecciono, ¿vale? Fijaos, tiraría para abajo si, por ejemplo, quiero decirle, oye, véndeme el 100% aquí, porque si baja hasta este punto me quiero salir. Y luego podría poner en por 2, ¿no? Estamos en 16, meteríamos en 32 más o menos, y aquí le digo, oye, aquí sácame el 50%, ¿vale? Que así, cuando llegue a los 32, retiro mi inicial y ya puedo estar en este token tranquilo. Y ahora fijaos que ya tendría el primer setup, ¿vale? Pues más o menos aquí hecho. Sí, bastante fácil. Así que ya tenéis, bueno, esta rápida explicación. Yo creo que con esto ya sabréis comprar y vender bastante fácil. Luego hay más opciones que podemos tocar, el slippage y más cosas, pero eso ya lo veremos en el tutorial completo. Lo que os quería decir es que para operar este tipo de narrativas tan a corto plazo, ¿vale? Pues tenemos que utilizar, en mi opinión, plataformas o apps como GMGN o Trojan, que en este caso Trojan Bot es la que yo utilizo desde el Telegram cuando me estoy moviendo, es la que me va más cómoda y esta es la que utilizo siempre desde casa. Entonces, el tutorial de GMGN está en camino, aunque ya tenéis un vídeo muy completo de GMGN mío, que os lo dejaré por aquí abajo en la descripción. Y luego tenéis un tutorial también completo de Trojan Bot, que también os lo dejaré por aquí abajo, ¿vale? Os dejaré mis enlaces y todo, por si os queréis en este caso registrar y utilizarlo. Ya podéis ver que en cuestión de nada hemos hecho si yo vendiera ahora todo, un 70%, todo y que mi orden está un poco más arriba, más o menos en el por 2, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que esto más o menos funciona así y en el siguiente tutorial ya veremos todo esto más en detalle y en profundidad. Y la otra cosa que os quería ir trayendo, no en cada últimas noticias, pero sí cuando pueda, son wallets o carteras interesantes. Esta persona es bastante conocida, ¿vale? Sobre todo por la comunidad de Twitter más española, que algunos hablan de esta persona, y sobre todo tiene tokens, ¿no? Como Pepecoin, como Base.ai, como Boe y todos estos que, bueno, a mí personalmente esos no me gustan tanto. De hecho, de todos los tokens que habla él, a mí los que me gustan son Pepecoin y Base.ai. Pepecoin lo que pasa que en su momento lo vendí para cambiarlo por otra cosa y Base.ai sí que tengo un poquito, muy poco. No es un meme en este caso. Bueno, y la cartera de FBB4 es esta, ¿vale? Seguramente habrán varias, pero esta es la que conseguí yo. No es la que sale en el Twitter, pensaba que era esa, pero me he confundido. Y como veis aquí, pues podéis ver un poco, ¿no?, de los holdings que tiene al menos en esta wallet, Pepecoin, que es lo que os decía. Y luego tenemos la de Base.ai, que en este caso es la única que tengo yo, y la de Keck, que bueno, que también me gusta, pero que tampoco tengo nada de aquí. Pero bueno, es una wallet interesante, ya veis que es una wallet muy potente, con lo que os la dejaré aquí abajo en la descripción, por si lo queréis mirar por aquí por Arkham, ya que, bueno, en este caso no hay problema para verlo, pero incluso si fuera una cartera de Solana,
Ahora ya lo podemos ver por Arkham, que es una buena noticia, que supongo que la mayoría ya lo sabréis, pero ya se puede mirar la red de Solana también por aquí. Bueno, últimas noticias un poco diferente. Ya habéis visto que no hemos hablado de los proyectos que normalmente hablamos en el canal. Será ya para el siguiente últimas noticias, lo más seguro. Pero como siempre, espero que igualmente os haya sido útil y nos vemos en el próximo. Saludos.